Bienvenidos al curso de Bases Biológicas de la Psicología 2. Con este vídeo empezamos el segundo nivel de la carrera. Esta asignatura se interrelaciona con otros saberes a través de la apropiación y dependencia de los contenidos específicos de los fundamentos biológicos 2 que intervienen en el comportamiento humano con los procesos cognitivos superiores para el entendimiento de las teorías psicológicas mediante la ejecución de un proceso analítico, reflexivo y metódico que aportarán a la formación de los futuros licenciados en psicología, con un alto nivel de interacción, aptos para los cambios y exigencias del mundo actual. Además, tiene como propósito proveer al estudiante de un conjunto de contenidos importantes que ayudan, identificar y analizar las habilidades comunicativas que le faciliten procesar información, identificar y diferenciar lo normal de lo patológico. Comencemos. Sensaciones y percepciones humanas. Unidad 1. Desarrollo de las sensaciones y percepciones. Tema 1. Sensaciones y percepciones humanas. Subtemas: sensaciones. Percepciones. Diferencias entre sensaciones y percepciones. Objetivo: identificar las bases biológicas y conceptuales de los procesos sensoriales y perceptuales, para la comprensión integral de la conducta humana. Introducción. El ser humano desde su nacimiento y en cada una de las etapas del ciclo vital, está expuesto a un sinnúmero de estímulos, los cuales demandan respuestas tanto mediatas como inmediatas, todo ello en pos del cumplimiento de procesos biológico y fisiológicos que permiten su supervivencia ante situaciones o condiciones ofrecidas por medio en el cual se encuentra inmerso. Bajo dicha justificación, el ser humano cada vez despierta nuevas formas de reacción, no solo basadas en una contestación innata, sino que a su vez con la utilización del raciocinio, incorpora nuevas maneras de interpretar dichos estímulos y mejorar su respuesta ante ellos. Como punto de partida para el estudio de las sensaciones y percepciones desde un enfoque conceptual, es importante describir que se trata de elementos fundamentales que condicionan el comportamiento humano en todas sus esferas, los mismos que a su vez se convierten en determinantes del accionar cotidiano del individuo, dando una gama de resultantes dependiendo el grado de interacción de ciertos elementos, los cuales son el estímulo, el sentido, el receptor y el entorno, el mismo que armoniza los procesos interpretativos basados en aspectos socioculturales e individuales de la persona. Al reconocer la presencia de diversos elementos que intervienen en los procesos sensitivos y perceptuales, se hace inherente la conceptualización de cada uno de ellos bajo la óptica de Quintanar Stefano, el cual conceptualiza al estímulo, a las diversas formas de energía que poseen la capacidad de influir sobre la conducta del individuo, mientras que el sentido, lo define como la vía fisiológica a través de la cual nuestro organismo responde ante dicho estímulo. También acota que para que este estímulo sea detectado requiere de la presencia de receptores, los cuales son estructuras de origen proteico presentes en las membranas neuronales o de células especializadas, las cuales poseen gran afinidad por los neurotransmisores y proteínas celulares especializadas encargadas de la activación de procesos dentro de la misma derivados de la conducción del estímulo. Clásicamente se entendía que mediante la interacción de estos elementos se despertaban las sensaciones, pero gracias al enfoque psicoambiental, se logró comprender que el entorno juega un papel interesante en el análisis de la percepción, el mismo que se convierte en mucho más que un entorno meramente físico y por el contrario lo observa desde un punto de vista holístico, el cual contribuye a la interpretación de su realidad, sea ella a base a sensaciones, pero principalmente enfocada en sus percepciones. Teniendo claro que la estimulación medioambiental y la conducta humana tienen una relación implícita, es importante reconocer que dicho proceso no se desarrolla de forma aleatoria o de manera deliberada y que por el contrario a lo que pareciera, cuenta con la acción de actividades sistematizadas del sistema nervioso central, las cuales establecen claramente vías para la conducción de estímulos, codificaciones para la interpretación de los mismos y como punto final la generación de respuestas, ya sean estas motoras, endocrinas o mixtas. Posterior este prefacio para el abordaje de las generalidades de las sensaciones y percepciones, cabe acotar que durante el desarrollo del presente eje temático se dará un énfasis a la profundización de conceptos y un recorrido interpretativo de las bases biológicas vinculadas a dichos procesos, con la única finalidad de mejorar su experiencia de autoaprendizaje y fortalecer las acciones desarrolladas con su docente tutor.
Desarrollo de subtemas. Subtema 1. Sensaciones. Se evidencia que el ser humano se encuentra expuesto a diferentes factores propiciados desde su entorno tanto interno como externo, y gracias a las sensaciones se produce una interacción entre cada uno de estos elementos que conllevan a su vez al reconocimiento de dichos estímulos y la ejecución de diversas respuestas ante ellos. Antes que nada es importante conocer desde la perspectiva psicológica la conceptualización del término sensaciones, el mismo que a lo largo de la historia se ha concebido de diferentes maneras. Desde las bases de la epistemología marxista, se deja en manifiesto que el ser humano posee diversas formas de respuesta para el reflejo de su realidad, y entre ellas la más básica son las sensaciones, definida por esta corriente y secundado por autores actuales, entre ellos Carl Sand, como un fenómeno psíquico elemental, que surge a consecuencia del influjo directo de las cosas del mundo objetivo sobre los órganos de los sentidos. Es así como desde hace mucho tiempo se aclara que las sensaciones son respuestas muchas veces innatas o fisiológicas del ser humano ante la estimulación producida desde su entorno hacia algunos de sus órganos de los sentidos. La conceptualización actual en lo que respecta al término sensaciones, es la interpretada y propuesta por Calat, el mismo que lo define como la impresión o respuesta inmediata ejercida por nuestros órganos de los sentidos ante la presencia de un estímulo, a través del procesamiento cerebral primario. Entonces, queda claro que todo proceso sensitivo como tal, despierta una respuesta del sistema nervioso a través de receptores, los cuales mediante procesos de decodificación del estímulo recibido, logran interpretar al medio externo. Las sensaciones en todas sus definiciones psicobiológicas, tienen como base común la participación de un sistema sensitivo en el cual interviene una acción desencadenante en forma de energía denominada estimulación sensitiva, un elemento captador de esta acción energética llamado receptor sensitivo, desde donde a través de un mecanismo transformación conocido como transducción sensitiva, esta forma de energía se decodifica y es transportada hasta el sistema nervioso central mediante la vía sensitiva. Ante dicha afirmación se puede asegurar que, las sensaciones, aunque genera procesos primarios y elementales, propicia la ocurrencia de fenómenos celulares y moleculares sobre la activación de receptores sensitivos formados por proteínas especializadas de las membranas neuronales, entre las cuales podemos destacar la rodopsina, que es la proteína del receptor de la visión en los bastones, la proteína G intermedia o de Golf en los receptores olfativos y la proteína G específica conocida como gustducina, la cual detecta los sabores amargos, entre otras. Es importante rescatar que los elementos más estudiados para la ocurrencia de las sensaciones se traducen claramente en el sistema sensitivo, por lo cual se hace inherente resaltar la clasificación de estímulos, receptores y transducción sensitiva de manera general. Puedes pausar el vídeo para analizar la gráfica. Las sensaciones para su ocurrencia presentan fases claramente definidas, que presentan una correlación con los procesos ejecutados por el sistema sensitivo, y según Heinz, podemos distinguir tres. 1. Fase física. Durante esta fase es emitido el estímulo, sea proveniente del medio exterior, contacto con superficie cortopunzante, contacto con fuentes de calor, exposición al ruido, o del propio organismo, estiramiento y tensión muscular, cambios de posición. 2. Fase fisiológica. Esta fase se inicia cuando el estímulo produce un cambio a nivel de los órganos de los sentidos y de manera subsecuente induce la ocurrencia de cambio neurofisiológico y endocrinos en el organismo. Un claro ejemplo es la conducción eléctrica desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. 3. Fase psíquica, en la cual se distingue el proceso de decodificación de los estímulos que determina la cualidad sentida por el individuo, como por ejemplo, colores, sabores, olores, sonidos, entre otros. Puedes pausar el vídeo para analizar la gráfica. Un ejemplo claro de sensaciones en cuanto a sus fases relacionadas con el sistema sensitivo es el explicado en el gráfico anterior, el cual detalla que al exponernos a una superficie cortopunzante, física, el organismo es estimulado ocasionando un cambio en el sentido del tacto, fisiológica, y sentimos dolor o cualquier otra sensación como respuesta primaria del sistema nervioso central, psíquica. Las sensaciones se pueden clasificar, en función a la complejidad de las estructuras que involucre durante la generación de los procesos sensitivos, en dos tipos. Sensaciones generales.
las cuales demanda de la intervención de estructuras sencillas como terminaciones nerviosas libres y procesos unineurales, propiocepción, tacto, temperatura, presión, vibración y dolor. Sensaciones especiales, debido a que participan grupos neuronales con funciones diferenciadas, audición, visión, olfacción, gusto y equilibrio. Al hacer el abordaje de las bases biológicas de las sensaciones, no basta con analizar la presencia de un estímulo ya que por sí solo no producirá la generación de respuestas sensitivas, sino que requiere de una cantidad necesaria del estímulo para despertar dicha respuesta y es lo que se conoce como umbral sensorial. Los umbrales sensoriales dan la respuesta a los procesos de sensibilidad y resistencia ante los estímulos y para su estudio los clasificaremos en umbral mínimo que no es más que la cantidad mínima del estímulo que se requiere para la activación del órgano sensorial, umbral diferencial que se traduce como la cantidad mínima de estimulación adicionado o sustraído a un estímulo previo, para producir diferencias en el efecto producido en el órgano sensorial y por último el umbral máximo que se define como la cantidad de estímulo pico en la cual si se produce un incremento en el estímulo no produce ningún cambio en la sensación. Subtema 2. Percepciones. Si por un lado los órganos sensoriales son los encargados en primer lugar de conocer cada una de las sensaciones objetivas que propicia el medio tanto interno como externo, estos también son el punto de partida para el desarrollo de la percepción debido a que ésta se define como la interpretación de cada una de estas sensaciones otorgándoles un significado y de esta manera categorizar cada uno de sus conceptos para su posterior integración a los procesos cognitivos del ser humano. Etimológicamente la palabra percepción proviene del latín perceptio el cual denota un significado de recibir, recolectar o tomar algo en posesión lo cual lleva a la psicología a entenderla como el paso inicial para los procesos cognitivos a una información a través de los 5 sentidos transformación hacia un elemento comprensible y entendible de la realidad. El concepto de percepción ha variado de acuerdo al momento histórico que ha vivido la humanidad desde los planteamientos con base ecologista de Gibson, el cual confundía la percepción con una simple sensación ya que planteaba que no existían procesos mentales internos posteriores al estímulo y resaltaba que el individuo solo percibía aquellos elementos de su entorno que eran necesarios para su supervivencia. Los conceptos clásicos no delimitaban de manera correcta la frontera entre lo que era considerado como sensación y lo que debía ser atribuido a la percepción, muchas veces confundiéndose los términos como sinónimos. Con el pasar de los años y con el reconocimiento de los procesos psicológicos ante los estímulos físicos, se logró determinar que si bien ocurren múltiples actividades físicas todas ellas deben pasar por procesos cerebrales para su interpretación y traducción gracias al raciocinio, en otras palabras no es más que llevar el estímulo señal física a una sensación consciente y transformable mediante la acción del psiquis. Nietzsche, por su parte resalta la existencia del aprendizaje dentro del concepto de percepción manifestando que se trata de un proceso activo constructivo en el cual el individuo gracias a la memoria construye esquemas de la realidad anticipando su reacción ante diversos estímulos los cuales puede aceptar o rechazar. Ante dicha aseveración la psicología moderna considera que para que se ejecuten procesos perceptivos es necesario la presencia de información previa lo conocida como memoria la cual es considerada como indicios de conocimiento llevan a traducir de una mejor manera lo que futuro se presenten en nuestra existencia. Aunque el proceso sensitivo se constituyen en parte elemental para el desarrollo de los procesos perceptivos, en ellos denota de mayor complejidad, ya que el individuo como un ser propositivo interpreta cada estímulo en función de su bienestar y cada una de sus percepciones incorpora criterios cognitivos propios de la experiencia, entre ellos aspectos socioculturales que les proporciona el entorno en el cual se desempeña, aspectos emocionales producto de las diversas estimulaciones sensitivas y procesos mentales interpretativos los cuales asocia de manera activa para la emisión de respuestas motoras mediante un proceso descendente. La percepción presenta características fundamentales dentro de las cuales podemos distinguir los siguientes. Al hablar de la propiedad subjetiva de la percepción, nos referimos que ante un mismo estímulo se obtienen diversas respuestas dependiendo el individuo que lo percibe, observándose diferencias tangenciales entre una persona y otra. Tomamos como ejemplo la subjetividad del concepto de la belleza, ya que mientras como en las Islas Fiji la gordura es considerada como sinónimo de belleza, en el mundo occidental se percibe la belleza de otra manera. Otra propiedad de la percepción es la selectividad que nos lleva a comprender,
que el individuo no se enfoca de manera completa en todos los aspectos presentados por el medio, sino que selecciona ciertos elementos inmersos en esta realidad los cuales desea percibir. Un ejemplo claro es el hecho de comprar una vivienda y nos fijamos que esté situada en un buen lugar, que sea grande y que tenga un número de cuartos determinado, mientras que ignoramos otros detalles que no son relevantes a nuestro parecer. La característica de temporalidad da a entender que la percepción es momentánea y cambiante en función al tiempo, necesidades, ideales y experiencias previas mejor explicadas analizando preferencias durante nuestras etapas en el ciclo vital, siendo así que al estar en una edad juvenil percibimos la música de moda como algo idóneo, pero a medida que pasa el tiempo cambia nuestra percepción ante los mismos. Resaltando la característica de subjetividad de la percepción, ya que algunos individuos al recibir estímulos similares pueden tener respuestas distintas, ello nos lleva a pensar en que el proceso de percepción consta de dos componentes: se encuentra el estímulo físico, también así llamados sensaciones, y por otro lado todos los estímulos internos como respuesta. Como los físicos requieren diversos niveles de organización mental. El primer elemento, así denominado estímulo físico, ya fue estudiado de manera explícita al analizar estaciones como una respuesta inmediata a la de nuestros sentidos. Es por ello que nuestro enfoque estará direccionado al análisis de los estímulos internos. Aunque la mayoría de factores que influyen en la percepción de la realidad provienen del exterior, existe un gran número de determinantes internos que condicionan el comportamiento humano, entre los cuales vamos a destacar los siguientes. Uno de los principales factores internos que influyen el grado de percepción del individuo es la necesidad, conocida como la falta o carencia de un bien o servicio, constituyéndose en un factor que propicia la manera de percibir y esquematizar la realidad. Como ejemplo pondremos la situación de las personas en extrema pobreza, los mismos que padecen hambre, desnudez, y ante el ofrecimiento de diversas ayudas, por mínimo que sean, serán percibidas de una buena manera, no siendo así en las personas recursos económicos suficientes, los cuales percibirán este servicio como una limosna. Otro factor interno vinculado con el grado o nivel de percepción es la motivación, la cual se traduce como el proceso sistemático que conlleva a la satisfacción de una o varias necesidades. Esta motivación puede ser despertada por diversos factores, como por ejemplo la conocida motivación sexista propuesta en comerciales de productos de consumo masivo dirigidas hacia el público masculino, entre ellos el tabaco y alcohol, los cuales en sus publicidades presenta imágenes con simbolismos de índole sexual que juegan con la percepción del individuo y propician el consumo de dichos productos. Como último punto, pero de igual importancia, entra la experiencia, la cual se define como el acúmulo de realidades vividas u observadas, las cuales condicionan el comportamiento humano. Un ejemplo claro es el descubrimiento los comestibles y los productos tóxicos. A lo largo de la historia el individuo fue reconociendo que plantas o animales servían para su consumo o en su defecto ocasionaban daño mediante las experiencias vividas o a través de la tradición oral, la cual fue demarcando el límite entre lo nocivo y lo comestible. Los mecanismos de la percepción que logran la interpretación de cada una de las sensaciones captadas por nuestros órganos de los sentidos están resumidos en tres fases según Seelbach González. La primera fase es la evocación. En esta etapa ocurre que nuestra mente trabaja en pensamientos y concepciones inducidas por nuestra memoria como recuerdos de sensaciones anteriores, los cuales nos lleva a percibir hechos previamente reconocidos. La segunda fase es la rectificación, que es el proceso mediante el cual nuestra mente es capaz de completar, integrar, mejorar, optimizar o eliminar elementos de sensaciones percibidas por nuestros sentidos, con la finalidad de lograr una mejor interpretación a dicho estímulo. La tercera fase es la organización, la cual es considerada como una percepción constante de las sensaciones que llegan a nuestros sentidos, proponiendo una estabilidad perceptual ante un estímulo, aunque éste presente cambios en la información proporcionada. Es así como reconocemos diversos objetos, aunque cambien su posición, su color u otros aspectos. A lo largo de la historia se ha tratado de interpretar cómo nuestra mente transforma las sensaciones en percepciones. Citamos dos referentes que explican dicho proceso. 1. Lagasse et al. Surge bajo los pensamientos de Mark Wertheimer, el mismo que interpreta que las sensaciones de manera individual son conjugadas por el organismo, dando como producto percepciones más complejas. Bajo la perspectiva psicológica de Lagasse et al.,
se incorporaron los principios de organización perceptiva para integrar las sensaciones individuales en un todo holístico basado en la ley de figura-fondo, el cual plantea la focalización de la atención ante un estímulo en preponderancia de otros, y la ley de la pregnancia, la cual propone mecanismos para la búsqueda de unidades significativas y coherentes. La pregnancia toma en cuenta principios básicos como la proximidad, semejanza, continuidad y cierre, para el reconocimiento de estas unidades significativas. 2. El cognitivismo, modelo propuesto por Brunner con un enfoque denominado computacional, el cual evidencia una construcción activa de la percepción mediante procesos sistematizados de análisis, codificación, interpretación y preparación de respuestas motoras. Dicha corriente ideológica propuso dos términos que son la hipótesis perceptiva, las cuales son suposiciones o expectativas ante un estímulo, y la categorización, que consiste en la simplificación de la complejidad de los estímulos mediante la creación de categorías. Subtema 3. Diferencias entre sensaciones y percepciones. Las sensaciones y percepciones poseen un origen común a través de los sistemas sensoriales, pero a su vez presentan diferencias notables que van desde los órganos implicados en dicho proceso, los mecanismos de respuesta y el papel del individuo en la construcción de la respuesta. Cada uno de estos elementos serán detallados, ellos serán en el siguiente cuadro sinóptico. Diferencias entre sensaciones y percepciones. Sensaciones. Percepciones. Proceso natural y espontáneo. Surgen de un proceso constructivo. Información obtenida de manera pasiva. Proceso activo de interpretación de los estímulos. Respuesta a través de los órganos de los sentidos. Interpretación de sensaciones a través del cerebro. No requiere de la conciencia. Requiere de la conciencia e inteligencia. Interviene estimulaciones simples. Intervienen la experiencia, la memoria y aspectos socioculturales del ser. Proceso meramente físico. Proceso psíquico. Reflexión. El ser humano irracional siente el estímulo y emite respuestas en base a sus impulsos innatos, pero solo un individuo con conciencia percibe su realidad, la interpreta y responde de manera racional ante ellos. J. Pavageau. Bases biológicas de la psicología, semanas 3 y 4. Unidad 1. Desarrollo de las sensaciones y percepciones. Tema 1. Órganos de los sentidos. Subtemas: sentidos de la vista y el oído. Sentidos del gusto y el olfato. Sentido del tacto y su relación con los dermatomas. Objetivo: reconocer las características morfofuncionales de los órganos de los sentidos y su relación con el desarrollo de las sensaciones y percepciones. Introducción. El mundo exterior brinda al ser humano un sinnúmero de experiencias tanto sensitivas como motoras, las cuales nuestro organismo debe interpretar de una forma idónea, para lo cual la naturaleza lo ha provisto de diversos órganos sensoriales, los mismos que se encargarán de receptar dicha información del medio exterior para luego, mediante cambios fisiológicos, ser traducidos como sensaciones gracias a un simple instinto de supervivencia o como percepciones debido a la capacidad cognitiva y los diversos procesos mentales ejecutados por el individuo. Los seres vivos, incluido el ser humano en su carrera por la supervivencia con la finalidad de alcanzar un desarrollo óptimo, requiere de la formación de órganos cumplan con funciones elementales y de gran agudeza para detectar los diversos estímulos provistos tanto por el medio externo, los cuales se tornan operativos desde antes del nacimiento, lo cual se ha convertido en el hombre en una ventaja evolutiva en relación a las diversas especies. Esta capacidad sensitiva se complementa en el ser humano con diversos procesos psicológicos trabajados desde el raciocinio, para que estos estímulos consigan su integración en los sistemas sensitivos y perceptivos. A primera vista, cuando se aborda el estudio de los sistemas sensoriales, parecería que se trata de meros procesos psicológicos para la traducción de información, pero en el desarrollo de esta unidad temática, se analizará la participación de fenómenos biológicos en la concepción de las sensaciones no solo por una simple intervención aislada de estímulos y receptores, sino que se incluye en la interacción de estructuras anatómicas con capacidades biológico-funcionales que nos brinda el sistema nervioso central para el procesamiento de la estimulación sensorial provista por el entorno de manera cotidiana. Como analizamos en el eje temático anterior, uno de los elementos principales que accionan las funciones de los órganos de los sentidos son los receptores sensoriales,
los cuales son capaces de detectar diversas formas de energía y dependiendo de ello toman el nombre de quimioreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores y termorreceptores, cada uno de ellos con su función específica, son los encargados de provocar lo que conocemos como transducción sensorial, que no es más que la conversión fenómenos físicos a señales eléctricas que puedan ser traducidas a nivel cerebral. En la complejidad del organismo humano, se han designado órganos específicos del cuerpo para la agrupación de los receptores sensitivos antes descritos, proporcionando capacidades únicas a estas zonas anatómicas y transformándolas en lo que hoy conocemos como órganos de los sentidos. Ellos son los encargados de la sistemática y compleja tarea de recibir del medio externo los estímulos, es decir, que se constituyen en los radares del ser humano. Dentro del abordaje de la forma como el individuo capta las diversas sensaciones, uno de los parámetros que enriquecen el análisis para la comprensión de los procesos psicológicos, es el estudio de aspectos biológicos, anatómicos y funcionales que los determinan. Es allí cuando los órganos de los sentidos adoptan un rol protagónico. Los órganos de los sentidos a su vez se clasifican en función a los sistemas que organizan sus funcionalismos encasillándose en dos grandes grupos que son, sentidos sensoriales, vista, oído, olfato y gusto, y sentido somático, tacto. Posterior a este preámbulo, durante el abordaje a profundidad de la temática concerniente a los órganos de los sentidos se desarrollará tomando en cuenta de forma inicial los sentidos sensoriales iniciado por los dominantes, vista y oído, para luego abordar los no dominantes, olfato y gusto, seguido del estudio del sentido somático, tacto, en el cual relacionaremos su relación con estructuras anatómicas sectorizadas denominadas dermatomas. En cada uno de los órganos de los sentidos se analizará por diferenciado, aspectos como la conceptualización básica, estructuración anatómica, receptores involucrados y un recorrido morfofuncional desde el órgano somatosensorial hasta el sistema nervioso central para facilitar la comprensión de sus interacciones. De esta manera se fomentará la adquisición de aprendizajes significativos acompañados en todo momento por su docente tutor. Subtema 1. Sentidos de la vista y el oído. Sentido de la vista. El sentido de la visión se constituye uno de los órganos sensoriales principales debido a su dominancia en función a sentidos debido a que proporciona gran cantidad de información la cual permite al ser humano detectar de una mejor forma la realidad proporcionada por el medio externo. ¿Cómo conoceríamos lo azul de las aguas del mar Esmascu? ¿Cómo podríamos reconocer que el mar del Océano Pacífico un azul más profundo el resto de océanos? Esta realidad sería incierta si no contáramos con el sentido de la visión, la cual a su vez interviene en cómo el resto de órganos de los sentidos traducen sus sensaciones en percepciones. El sentido de la visión es el órgano sensorial más estudiado tanto en sus características anatómicas como fisiológicas, conociéndose a profundidad los mecanismos transduccionales desde la recepción del haz de luz hasta la consolidación de imágenes y la percepción de realidades a través del sistema nervioso central. Para conocer las bases conceptuales de los sentidos, según Crousman y Neri, se define como sentido de la visión a un conjunto de estructuras anatomofuncionales encargadas de receptar la energía lumínica producida por los haces de luz para su posterior conversión en señales eléctricas que puedan ser transmitidas hacia el cerebro a través de vías sensitivas, en este caso denominadas vías ópticas. La luz o energía lumínica se define como la parte de las radiaciones electromagnéticas que pueden ser percibidas por el ojo humano y se propaga mediante partículas denominadas fotones, la misma que posee dimensiones tanto física como psicológicas para su estudio. Dentro de dimensiones físicas de la luz se ha analizado que corresponden a ondas electromagnéticas que viajan a una velocidad de 300.000 km por segundo, las cuales para visible por el ser humano deben poseer una longitud de onda de entre los 380 a 760 nanómetros. También es importante recalcar que una de las dimensiones psicológicas percibidas a través de la luz es el color, el cual posee tres componentes que son el tinte determinado por la longitud de onda, la saturación o grado de pureza y el brillo, que no es más que la intensidad del haz de luz. Todos estos componentes facilitan los procesos perceptivos de los objetos y la interpretación del medio exterior. A. Estructuras anatómicas relacionadas con la visión. El ojo humano es considerado el órgano receptor del sentido de la visión. Posee diversas estructuras anatómicas encargada de crear un mapa codificado de su percepción del mundo externo, denominamos campo visual.
El globo ocular tiene una forma esférica dotado en su configuración de 3 capas concéntricas de tejido de diferente origen. En su capa más externa encontramos la esclera, la cual es una capa de color blanco de tipo fibroso que se encarga de proteger las estructuras internas del ojo. En su polo anterior esta esclera se configura como una capa transparente denominada córnea, la cual permite el paso de la luz hacia el interior del ojo. La capa intermedia que rodea al globo ocular se conoce con el nombre de coroides, la cual contiene un pigmento oscuro encargado de reducir la reflexión dentro del ojo. La capa más interna del globo ocular se denomina retina, la misma que consta de 2 porciones, una porción desnervada adyacente a la coroides y conformada por un epitelio pigmentario, y otra porción denominada porción nerviosa compuesta por de fotorreceptores, células nerviosas, y se encuentra dotada de una red vascular, convirtiéndose en la capa de mayor funcionalidad del ojo. Estructuralmente el globo ocular se divide en 2 cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior se limita adelante por la cara posterior de la córnea y hacia atrás por la cara anterior de un anillo de músculo liso conocido como iris, el cual tiene una apertura que permite el paso de la luz y adquiere el nombre de pupila. Cabe acotar que el iris es la parte del globo ocular que proporciona el color de los ojos que observamos como característica fenotípica del individuo. La cámara posterior está delimitada por delante por la cara posterior del iris y por detrás por el cristalino y los cuerpos ciliares. En ambas cámaras fluye un líquido claro y transparente denominado humor acuoso. Posterior a estas cámaras se encuentra el cuerpo vítreo, también denominado humor vítreo, que es una masa gelatinosa que ocupa mayoritariamente el espacio interno del globo ocular entre la lente y la retina. La lente, también llamada cristalino, es una estructura transparente biconvexa que se ubica posterior al iris y se encuentra suspendida gracias a la zónula ciliar, que une el borde periférico del cristalino al cuerpo ciliar, el cual es un anillo muscular que permite el enfoque de la lente para la correcta visualización de imágenes. Una característica peculiar del cristalino es que se encarga de enfocar hacia la retina las imágenes producidas por el haz de luz, pero ello lo hace en forma invertida. La luz que ingresa en forma medial llega directamente a un punto central en el polo posterior del globo ocular denominado fóvea, la cual posee una pequeña invaginación rica en fotorreceptores especializados, y en un perímetro de aproximadamente 1 centímetro a su alrededor se encuentra la zona retiniana hipopigmentada conocida como mácula lútea. Anatómicamente, en una zona medial a la mácula se encuentra la zona conocida como disco óptico, que no es más que el área por donde los axones de las células retinianas salen del globo ocular para formar el nervio óptico. B. Receptores visuales o fotorreceptores. El proceso para la transformación de los haces de luz en señales eléctricas se da a partir de receptores visuales conocidos como fotorreceptores, los cuales se encuentran a nivel de la retina del ojo. Es importante conocer que los fotorreceptores se encuentran en mayor concentración a nivel de la fóvea, mácula lútea y zona periférica de la retina. El organismo humano posee 2 tipos de receptores conocidos con el nombre de conos y bastones, pero con el avance de la ciencia, nuevas investigaciones han detectado la existencia de células ganglionares que contienen melanopsina, que en un futuro podrían ser consideradas como una nueva clase de fotorreceptores. Los principales fotorreceptores encontrados en las células retinianas son los bastones, que toman su nombre debido a su morfología celular y se encuentran en un número que sobrepasa las 100 millones unidades, superando en una proporción de 20 veces más los conos. Los bastones se encuentran en mayor proporción en las zonas periféricas de la retina y solo contienen un tipo de pigmento conocido con el nombre de rodopsina. Los bastones, al poseer una mayor sensibilidad ante la luz con respuesta a cantidades muy bajas de fotones, se enfatizan en la visión opaca o visión en blanco y negro. El proceso molecular de la transducción de la luz inicia a nivel del segmento externo de los bastones, los cuales tienen una amplia sensibilidad ante los fotones, sitio específico en donde se cumple la conversión de moléculas de cisretinol a moléculas trans, generando un intercambio de iones con aumento de calcio, consiguiendo un potencial de equilibrio a favor del potasio con la ayuda de GMPC, que se traduce en una hiperpolarización de los bastones como respuesta a la luz percibida en el eje visual. Los conos, por su parte, son considerados como los receptores específicos del color a nivel de la retina y toman su nombre gracias a la forma cónica que adopta, ya que su segmento externo disminuye su espesor a medida que llega a la punta. El número de conos en nuestra retina alcanza un número aproximado de 6 millones aproximadamente,
los cuales se encuentran en mayor cantidad de la fóvea y la mácula lútea. Estos requieren de una cantidad superior a 100 fotones para detectar cambios y generar una respuesta. Existen tres tipos de conos dependiendo clase de pigmento tipo opsina que utilizan, es así como podemos distinguir los conos rojos sensibles ondas de longitud larga, los conos verdes susceptibles a longitudes de onda media y los conos azules los cuales traducen las ondas cortas. Cabe acotar que los procesos moleculares de transducción de tanto en los conos como en los bastones es similar, resaltando que la única diferencia es el tipo de pigmento que utilizan en dicho proceso. Adicional a las células fotorreceptoras, la retina nerviosa contiene diversos tipos celulares dentro de las cuales encontramos las neuronas de primer orden conocidas como células bipolares, las cuales se encargan de la transmisión del impulso hacia las y las neuronas de segundo denominadas células ganglionares que a través de sus axones forman el nervio óptico. De forma complementaria otros subtipos de células configuran la retina, entre ellas las células horizontales y células amacrinas se encargan de la modulación en la transmisión de los impulsos antes de iniciar su recorrido morfofuncional del ojo al cerebro. C. Recorrido morfofuncional del ojo al cerebro. Posterior a que las células ganglionares a través de sus axones forman el nervio óptico, este empieza su recorrido mediante su paso por el quiasma óptico, en donde se produce la decusación de sus fibras nasales desembocando en lo que se conoce como tracto óptico, siguiendo hasta llegar al núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral. A partir de este punto se distinguen dos sistemas encargados del procesamiento y conducción de la información visual. El principal, constituido por la mayor parte de las fibras nerviosas, se conoce como sistema cortical, con fibras que van en dirección hacia la corteza estriada ubicada en el lóbulo occipital, las cuales fisiológicamente se encargan de la visión focalizada. Por otro lado, un pequeño de fibras nerviosas configuran el sistema subcortical debido a que desvían su curso hacia núcleos supraquiasmáticos, hipotalámicos, pero principalmente hacia el colículo superior, encargándose fisiológicamente de la visión periférica y de otros aspectos como la coordinación de los movimientos oculares, incluidos los de la pupila, y la regulación de los ciclos de actividad diurna y nocturna en función a la luz. Sentido del oído. La audición es uno de los sentidos dominantes del organismo humano, cual denota su importancia, ya que de manera conjunta con la vista y la capacidad del habla contribuyen a la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo funciones especializadas como el lenguaje, entre otros. Se define al sentido de la audición como el conjunto de estructuras anatomofuncionales encargadas de la traducción de ondas de presión de aire para su posterior interpretación en el cerebro. Un concepto básico que se hila a la palestra a la hora de analizar el sentido de la audición, lo que conocemos como sonido u onda sonora, que se define como la sensación perceptual receptada en el oído producto de una serie de vibraciones que se propagan por el aire. El sonido posee dimensiones físicas y psicológicas para su estudio. Dentro de las dimensiones físicas de las ondas sonoras encontramos dos características importantes, que son la frecuencia, la cual se relaciona con la longitud de onda, y la amplitud, que hace referencia a la fuerza de la onda. La frecuencia de onda se mide en hercios o número de ciclos por segundo. Cabe acotar que el oído humano detecta frecuencias entre 30 y 20.000 hercios. Las dimensiones psicológicas del sonido son a su vez el tono, determinado por la frecuencia, la intensidad relacionada, percepción del volumen medido en decibeles, y el timbre a través del cual podemos distinguir la naturaleza particular del sonido. A diferencia del resto de órganos de los sentidos, el oído realiza un procesamiento de tipo analítico, el cual disgrega ondas sonoras complejas, unidades simples de sonido. A. Estructuras anatómicas auditivas. El oído es el órgano receptor del sistema auditivo, el cual anatómicamente se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, los cuales cumplen con la función de conducción y amplificación de la onda sonora, logrando dirigir la misma hacia la membrana del tímpano, la cual es considerado la puerta de entrada al oído medio. El oído medio, a su vez, está conformado por la cavidad timpánica, dentro de la que se encuentran depositados los osículos auditivos en número de 3 huesecillos, los cuales poseen los nombres de martillo, yunque y estribo, que son los encargados de conducir las oscilaciones hacia la cóclea. Por último, encontramos el oído interno, conocido con el nombre de cóclea, así denominada por su similitud con la concha de un caracol, y se divide para su estudio anatómico tres partes: el laberinto membranoso, el órgano de Corti y las neuronas del ganglio espiral.
El laberinto membranoso a su vez se divide en tres cámaras: la cámara basal conectada al sáculo, la cámara central conformada por el conducto coclear y la cámara superior formada por la rampa vestibular que desemboca en el vestíbulo. El aparato de Corti, considerado como epitelio sensorial del oído, y está formado por una membrana basal en la cual se asientan las células cilíndricas, células de sostén y la membrana tectoria, por último las células del ganglio espiral, las cuales a través de sus proyecciones axanales conforman la porción coclear del nervio auditivo. B. Receptores auditivos. Los principales receptores encargados de la audición en los seres humanos son de dos tipos: las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, las cuales se encuentran en el aparato de Corti. Ambas células ciliadas están provistas de unas prolongaciones citoplasmáticas conocidas como estereocilios, encontrándose a nivel de la cóclea un número aproximado de 3.500 células ciliadas internas y cerca de 12.000 células ciliadas externas. El fenómeno de recepción auditiva se inicia mediante un fenómeno mecánico producido por el movimiento de los cilios, lo que ocasiona la apertura de canales iónicos que permiten el paso del potasio al interior de la célula, logrando de esta forma la despolarización celular, y en segunda instancia induce la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, la ocasionando nuevamente la salida de potasio, generando la hiperpolarización. Es importante notar que en este proceso intervienen los cambios de densidad de los líquidos al interior del oído medio. C. Recorrido morfofuncional del oído al cerebro. La vía auditiva inicia su curso a partir de las prolongaciones centrales de las células del ganglio espinal, las cuales a través de sus axones forman las raíces del nervio auditivo, el mismo que se dirige hacia el núcleo coclear ubicado a nivel del tronco cerebral, donde forman diversos mapas tonotópicos de las ondas de aire percibidas. Desde estos núcleos la vía auditiva se proyecta en dirección al lemnisco lateral, el cual termina en el colículo inferior, desde donde se dirige hacia el núcleo geniculado medial del tálamo. Ya en la estructura talámica envía sus proyecciones hasta la corteza auditiva primaria a nivel del lóbulo temporal, completando el trayecto de lo que se conoce como vía clásica. De manera paralela, ciertas fibras toman una vía alterna que va desde el tálamo directamente hacia la amígdala, procesando de forma rápida los sonidos de índole emocional como la sensación de temor, produciendo una respuesta inmediata. Subtema 2. Sentidos del gusto y el olfato. Sentido del gusto. El sentido del gusto está conformado por un conjunto de estructuras anatómicas y celulares, que permiten al ser humano disfrutar la experiencia de los diversos sabores propuestos desde el medio externo, a través de diversos tipos de sustancias, tanto de tipo alimenticia como de otro origen. De manera complementaria a la percepción de sabores, este órgano sensitivo nos ayuda a detectar de forma precoz si el elemento ingerido puede ingresar a la cadena trófica o, en su defecto, se trata de una sustancia no ingerible. Mediante el sentido del gusto podemos determinar múltiples experiencias gustativas con base en los sabores primarios: dulce, salado, agrio, amargo y umami. Es así como entendemos que el sabor se define como la sensación producida posterior a la transducción sensitiva en los receptores gustativos. Este confirma la idea que el sabor corresponde a una dimensión psicológica de dicho proceso. El sentido del gusto, al realizar procesos de tipo sintético, posee la capacidad de optimizar sus receptores para la detección de múltiples sabores. A. Estructuras anatómicas gustativas. Anatómicamente existen varios órganos vinculados con el sentido del gusto, pero principalmente en dicho proceso interviene la lengua, ayudada por estructuras extralinguales presentes en la cavidad bucofaríngea, como por son el paladar blando, la faringe, la parte superior del esófago, la porción faríngea de la laringe e incluso la epiglotis. La lengua, como principal órgano receptor de las sensaciones gustativas, es una estructura muscular que posee una base y un vértice provisto de estructuras glandulares que permiten la salivación. Como características fundamentales en el proceso gustativo, posee unas estructuras protuberantes conocidas como papilas gustativas, cuales se dividen en tres tipos: una docena de papilas caliciformes ubicadas en la parte posterior de la lengua, cerca de la unión de la cavidad bucal con la zona faríngea. Dos papilas foliadas se encuentran una a cada lado de la lengua en su borde lateral, y múltiples papilas fungiformes, las cuales se encuentran en mayor cantidad, se encuentran distribuidas en la cara palatina de la lengua. A nivel extralingual, los botones gustativos no se encuentran agrupados en papilas, sino que se encuentran distribuidos a nivel epitelial,
siendo así que en el paladar se encuentran entre la unión del paladar duro y blando y a su vez en la laringe se ubican principalmente en la epiglotis. B. Receptores gustativos. Contrario a lo que se creía antiguamente, cada célula gustativa es capaz de traducir la percepción de todos los sabores, es decir que cada uno de estos receptores posee la capacidad para determinar varios sabores, aunque se especialice en uno. Esta célula gustativa como receptor de los sabores se encuentran en una estructura denominada botón gustativo. Las células gustativas tienen un extremo que se proyecta en forma de una microvellosidad poro gustativo, mientras que el otro extremo se profundiza a hacer sinapsis con los axones neuronas sensoriales. Todas las células gustativas integradas en el poro a través de sus microvellosidades poseen receptores los diversos sabores, dulce y salado como sabores esenciales para el funcionamiento del organismo, ocasionando en el individuo percepciones agradables, mientras que otros sabores desagradables mediados por los receptores para lo agrio y amargo sugiere percepciones aversivas que indican la descomposición del producto a ingerir o la presencia de xenobióticos. El proceso de transducción gustativa inicia cuando las sustancias químicas ingresan al poro gustativo, interactúan con los receptores presentes en las microvellosidades. De este proceso ocurre debido a un aumento del calcio intracelular, comúnmente producido por la liberación del mismo desde las mitocondrias o en su defecto por sus ingresos a la célula mediante la apertura de canales dependientes de voltaje, lo cual produce fenómenos de hiperpolarización. C. Recorrido morfofuncional de la lengua al cerebro. La vía gustativa inicia su curso a partir de las fibras neuronales de las células que inervan los botones gustativos, que en lo posterior formarán los nervios facial, glosofaríngeo y neumogástrico, los cuales se dirigen hasta el bulbo raquídeo y de forma específica en una zona denominada núcleo del tracto solitario, donde posterior a realizar sinapsis con las neuronas de dicho núcleo, dirige sus fibras directamente hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo para de allí finalizar su trayecto en la corteza gustativa localizada en la parte inferior del lóbulo parietal. Mediante vías alternas, algunas fibras menor cantidad se dirigen a la amígdala y el hipotálamo con la finalidad de actuar al traducir emociones gustativas. Sentido del olfato. Aunque el ser humano, a diferencia de otros animales, no depende supremacía del olfato, posee la capacidad de distinguir diferentes de olores hasta en concentraciones mínimas, lo que le facilita el placer perceptivo que produce en contacto con fragancias, aromas o el rechazo en relación a los hedores. El sentido del olfato se define como el conjunto de estructuras que se encargan del procesamiento de nuestro entorno químico presente, el aire ambiental, en percepciones sensitivas de tipo olfatorio, que es lo que conocemos como olores. La olfacción permite complementar las percepciones experimentadas de otros sentidos como el gusto, brindando una mejor experiencia psicológica frente a los sabores. Es por esto que muchos alimentos, al poseer un olor característico, el cual incrementan el nivel de percepción producido. Un ejemplo claro son los comestibles como el pescado y las especias, los cuales no sabrían igual sin el sentido del olfato. Aunque existen millones de sensaciones olfativas, se han podido manera imprecisa los 7 olores básicos: etéreo, floral, frutal, menta, acre, canforaceo y pútrido, que a través de diversas combinaciones dan como resultado otros aromas. El mecanismo para la generación de la olfacción es un proceso sintético debido a que agrupan múltiples cualidades de las moléculas analizadas generando un producto en concreto. Adicional a ello se ha asociado el olfato diversos tipos de comunicación de índole sexual a través de las feromonas. A. Estructuras anatómicas gustativas. Morfofuncionalmente hablando, dentro de las estructuras que intervienen en la recepción y traducción de los olores, encontramos como órgano receptor a la nariz, la cual posee en su configuración interna una porción mucosa especializada, la olfacción, conocida como mucosa olfatoria, la cual es fisiológicamente distinta a la mucosa respiratoria también presente en este órgano. La mucosa olfatoria ocupa una superficie de alrededor de 1,5 a 2 cm² de diámetro y se ubica justo en el techo de la cavidad nasal. El bulbo olfatorio es otra de las estructuras que interviene de forma activa en el sentido del olfato, que localiza a nivel de la base cerebral, y está constituidos por varias capas neuronales, dentro del cual se destaca la presencia de una serie de glomérulos olfatorios, que son los sitios en donde células olfatorias hacen sinapsis, constituyéndose en las unidades anatomofuncionales principales de este órgano de los sentidos. Además,
Otros elementos intervienen de manera indirecta en la olfacción proporcionando el sostén necesario al bulbo y la nariz, entre los que podemos destacar al tabique nasal, el cornete superior y la lámina cribosa del etmoides. B. Receptores olfatorios. En la nariz humana existen un número aproximado de 50 millones de proteínas especializadas denominadas receptores olfatorios, los cuales, de forma distinta de los receptores gustativos, poseen especialización para detectar en un olor determinado siendo alérgicos a otros olores. Las neuronas receptoras olfatorias se constituyen en las principales células vinculadas con el transducción sensitiva de los olores y en su configuración microscópica estas poseen dos extremos, uno de ellos presenta múltiples prolongaciones citoplasmáticas denominadas cilios estructuradas por las dendritas de dicha neurona y es el sitio preciso donde para el contacto con el moco del epitelio olfatorio. El otro extremo está compuesto por el axón neuronal que parte en búsqueda del bulbo olfatorio. Esta neurona receptora complementa su función gracias a la presencia de células de sostén y células basals que se encuentran en su periferia. Molecularmente, la percepción los olores comienza cuando diversas moléculas olorosas en aerosol son inhaladas y entran en contacto con el moco que se encuentra cerca del epitelio olfatorio, transportando estas sustancias hacia los cilios de las neuronas receptoras. Justo en este momento interactúan la sustancia química con alguno de los tipos de proteína G presentes en los cilios, generando la activación del AMP cíclico lográndose a la apertura de los canales de calcio o sodio, induciendo la hiperpolarización de la neurona. C. Recorrido morfofuncional de la nariz al cerebro. La vía olfatoria principal es una vía corta, la cual inicia su trayecto cuando los cuerpos axonales de la neurona receptora olfatoria atraviesan estructuras óseas. La nariz se une con otros axones para formar el nervio olfatorio. Ya conformado el nervio olfatorio, este atraviesa la lámina cribosa del etmoides para desembocar de manera directa en el bulbo olfatorio justo a nivel de los glomérulos olfatorios, ubicados en la zona ventral del lóbulo frontal comunicándose con el resto de estructuras corticales a través del tracto olfatorio. Al ser el único sentido que posee una conexión directa con la corteza cerebral, envía desde el tracto olfatorio proyecciones a diversas zonas cerebrales, entre ellas, el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la amígdala, la corteza piriforme, la corteza periamigdalina, el córtex entorrinal lateral y ciertas estructuras hipotalámicas. Cada zona determina cierto aspecto perceptivo del olor. Subtema 3. Sentido del tacto y su relación con los dermatomas. Sentido del tacto. Dentro de los sentidos somáticos encontramos diferentes estructuras sensitivas que se especializan en detectar los estímulos en diferentes tejidos y órganos del cuerpo, no solo de aquellos que brinda en entorno, sino que incluso algunos discriminan cambios generados en el propio cuerpo, como por ejemplo la cinestesia y la propiocepción. El sentido del tacto se define como la percepción de la localización, forma, tamaño y textura de los objetos contactados a través de la superficie cutánea. El tacto es una de las funciones que ha contribuido a la evolución de las especies, ya que, mediante este sentido, se ha podido determinar la naturaleza de los objetos, ayudando al ser humano en el perfeccionamiento de los procesos perceptivos para la detección de objetos peligrosos. A. Estructuras anatómicas vinculadas al sentido del tacto. La piel, al ser el órgano más extenso del cuerpo, se constituye en el principal órgano receptor de tipo táctil, ya que proporciona al individuo no solo una barrera ante la agresión de diversos elementos, sino que a su vez se transforma en una pantalla de amplificación y conducción de los estímulos somatosensitivos hacia el sistema nervioso central. Morfológicamente la piel está conformada por tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es un epitelio superficial de tipo córneo de aproximadamente 0,05 mm de grosor y está formado principalmente por queratinocitos. La dermis, con un mayor grosor que la epidermis, está compuesta por gran cantidad de colágeno y elastina en el cual se encuentran inmersos elementos como vasos sanguíneos, raíces sensitivas de los nervios, folículos capilares, estructuras glandulares y leucocitos. La hipodermis por su parte brinda soporte a las capas más superficiales y está conformado por tejido conjuntivo adiposo. En esta se encuentran estructuras vasculares y nerviosas de mayor dimensión. Adicional a la piel,
existen estructuras extrategumentarias que complementan los procesos sensoperceptivos del sentido somático como son los músculos y tendones, encargados de características específicas relacionados con el tacto. B. Receptores táctiles. Los receptores táctiles son las neuronas somatosensoriales, las cuales poseen una gran sensibilidad ante los diversos estímulos de cuales analizaremos los 4 principales: la presión, que detecta los cambios mecánicos producidos a nivel cutáneo, la vibración a través del cual se determina la textura de la piel, la temperatura para la identificación frío o calor en los objetos y el daño tisular el cual interpreta fenómenos físicos que ocasionan la destrucción de los tejidos. El proceso molecular para la detección perceptual somatosensorial depende del tipo de receptor vinculado con la interpretación de cada estímulo, es así como en los receptores táctiles y los receptores térmicos se ejecutan a través de un simple proceso mecánico. En cambio, los receptores que intervienen en el daño celular y el dolor se activan mediante procesos químicos que ocasionan cambios en los potenciales de acción. Esto sucede en el proceso inflamatorio donde los receptores estimulan la síntesis de hormonas como la prostaglandina e histamina. De acuerdo a lo manifestado por Ross y Bartlett, los principales receptores vinculados con el sentido del tacto son los mecanorreceptores, de los cuales encontramos 5 tipos, los cuales detallaremos en la siguiente tabla distinguiendo sus características, localización y funciones específicas. Clasificación de los mecanorreceptores. Mecanorreceptor. Características. Estímulo que detectan. Localización. Discos de Mercal. No encapsulados, rígidos, muy sensibles y de adaptación lenta. Presión. Dedos, piel con folículos pilosos y mucosas. Corpúsculos de Pacini. Encapsulado, capas de tejido conectivo, forma ovoide. Vibraciones y presión. Hipodermis de las manos, hueso, mesenterio, páncreas y genitales. Corpúsculos de Ruffini. Encapsulado, ovoide. Sensación hipertérmica. Presión y estiramiento. Dermis de la piel, lecho ungueal y articulaciones. Corpúsculos de Meissner. Encapsulado, láminas. Transversales. Sensibilidad táctil. Palmas, plantas, dedos, labios, lengua, pezones, glande y clítoris. Corpúsculos de Krause. Encapsulado, forma de bulbo. Sensación hipotérmica. Piel, boca, nariz, ojos y genitales. Aunque la estimulación táctil depende de la distribución y relación de los receptores con el sistema nervioso central, los receptores somatosensitivos no se distribuyen equitativamente en la piel, ya que existen zonas que poseen mayor número de neuronas somatosensitivas, por lo cual responden con mayor agilidad a diversos estímulos. Un claro ejemplo de estas diferencias significativas entre el número de receptores en una zona corporal lo que sucede en el pulpejo de los dedos, zonas erógenas entre otras partes del cuerpo. C. Recorrido morfofuncional del sistema somatosensorial al cerebro. Según la vía somatosensitiva inicia a partir de los cuerpos proyectados por estas fibras nerviosas axonales de las células somatosensitivas que se proyectan en el cuerpo, músculos y órganos a través de los nervios espinales y del trigéminos y provienen de la región cefálica. Todos ellos se proyectan sea hacia los ganglios de la raíz dorsal y los ganglios de los nervios craneales dependiendo su localización, y desde allí recorren un trayecto significativo hasta el bulbo raquídeo para luego ascender a los núcleos ventrales posteriores del tálamo. De allí se direccionan sea hacia la corteza somatosensorial primaria, la cual sí o no ante estímulos ligados a campos somáticos específicos, o hacia la corteza somatosensorial secundaria, que se encarga de estímulos más complejos y de menor relación con las regiones somatosensoriales. D. Dermatomas y su relación con el sentido del tacto. El poder determinar la fuente desde donde procede la estimulación en el sistema somatosensorial se convierte en un elemento primordial para iniciar respuestas neurológicas a dicho estímulo. A nivel del sistema nervioso central se reconocen estos lugares a través de lo que se conoce como homúnculo sensorial, que representa el cuerpo humano y sus partes en la circunvolución postcentral cerebral. Con dicho antecedente podemos determinar la existencia de áreas de la piel en los cuales denomina un receptor específico, dando sustento a la concepción sobre la distribución de áreas sensitivas a través de los dermatomas.
los cuales son bandas de piel inervadas por ramas cutáneas periféricas de los nervios espinals. Por estos condicionantes se resalta la importancia significativa los dermatomas en el estudio de los campos receptores. Los dermatomas varían en tamaño y localización dependiendo el curso la raíz nerviosa encarga de su inervación. Este tamaño posee una relación inversamente proporcional a agudeza táctil de la zona. Cada banda dérmica se extiende por el curso de los nervios espinals y a nivel cefálico en el trayecto de las raíces del trigémino, nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, que se encargan de delimitar los dermatomas faciales. Algunas enfermedades guían su sintomatología en dermatomas específicos, como ocurre en el herpes zóster, donde la neuritis y exantema se refleja en una zona cutánea específica dejando indemne a otra vecina. Reflexión. Ser un profesional de la salud no es solo sanar una enfermedad física o psíquica, sino que es convertirse en los ojos del que no ve, los oídos del que no oye, pero sobre todo en la conciencia del que no siente. J. Pavageau. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.